¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Ajeno al Tiempo. En el día de hoy nos vamos a Inglaterra para hablar de un gran disco conceptual. Recordemos que ya había hablado antes de otro trabajo conceptual que fue el Abigail de King Diamond, que al final te dejo el enlace para que la veas con la dramatización correspondiente. Y en el día de hoy vamos a hablar de un gran disco, un gran trabajo, y sobre todo, como es costumbre en este canal, nos metemos de lleno en la historia, nos metemos en detalle en la historia que narra este álbum. En el día de hoy, Seventh Son of the Seventh Son de Iron Maiden. Bienvenidos. Iron Maiden es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, luego de terminar con su anterior proyecto llamado Smiler. Harris decidió el nombre de la banda al ver un instrumento de tortura en la película El hombre de la máscara de hierro. Se trataba de una doncella de hierro, un instrumento de tortura con docenas de clavos oxidados en su interior, donde las víctimas eran introducidas hasta que morían desangradas. Tras varias audiciones y cambios en su formación, esta finalmente se consolidó con el vocalista Paul Di'Anno, los guitarristas Dave Murray y Dennis Stratton y el batería Clive Bear, ex Samson, siempre bajo el liderazgo del bajista y principal compositor Steve Harris. Luego de muchas giras por todo el Reino Unido, el 14 de abril de 1980, la banda publica su álbum debut homónimo, el cual llegó al cuarto puesto de las listas británicas sin mediar promoción masiva alguna. Este es un disco fundamental que combina velocidad, melodía y furia, dando forma definitiva al heavy metal como concepto. Ese mismo año, Dennis Stratton fue reemplazado por el guitarrista Adrian Smith, con quien publicaron el álbum Killers en 1981. En ese año, Paul Di'Anno fue expulsado de la agrupación debido a su estilo de vida de exceso con el alcohol y las drogas, que lo tenían física y psicológicamente desgastado. Tras su ausencia, cantantes como Terry Slessor hicieron pruebas para la banda, pero finalmente Bruce Dickinson, otro ex Samson, sería quien llegó el mismo año para ocupar el puesto. La consagración definitiva de Iron Maiden alrededor del mundo llegó con su tercer álbum de estudio, The Number of the Beast, publicado el 29 de marzo de 1982. La temática del disco y su portada, en la que se mostraba a Eddie manejando al demonio como una marioneta, generaron controversia en algunos sectores religiosos de los Estados Unidos. Precisamente estos últimos se manifestaron frente a las puertas de uno de sus conciertos acusándolos de apología del satanismo, básicamente por la canción The Number of the Beast, que fue la que desencadenó todas las acusaciones. Por ese entonces se produjo un cambio más en la formación de la agrupación. Clive Bear abandonó la banda por problemas personales y una cierta incapacidad de seguir con el ascendente ritmo y éxito de la banda, y en su lugar fue reemplazado por el ex batería de la banda francesa Trust, Nico McBrien. El 16 de mayo de 1983 fue publicado un nuevo álbum de estudio titulado Peace of Mind. Con este disco consiguieron discos de platino y oro en varios países. El 3 de septiembre de 1984 fue lanzado al mercado el quinto álbum de la banda titulado Powerslave. Con este lanzamiento, América del Sur lo recibió con notable éxito durante el festival Rock in Rio, que se realizó en Brasil. Durante el transcurso de la gira The World Slavery Tour, fue grabado en el Long Beach Arena en California el álbum en directo Live After Death. La portada del disco incluyó una cita de Howard Phillips Lovecraft, escritor de cuentos de terror con estilo y forma de metaficción. El 29 de junio de 1986 fue publicado el sexto álbum de estudio de Iron Maiden, Somewhere in Time,
en el que la banda implementó el uso de sintetizadores como complemento, con un sonido que claramente apuntaba a lo progresivo. El disco fue un éxito a nivel mundial, impulsado especialmente por el sencillo Wasted Years. Así llegamos al 11 de abril de 1988, en el que publicarían su séptimo álbum, Seventh Son of a Seventh Son. Este se convirtió en el primer álbum de Iron Maiden en el que se incluyeron teclados, tocados por Harris y Smith, a diferencia de las guitarras sintetizadas utilizadas en el anterior disco. En esta oportunidad, las ideas de Dickinson fueron aceptadas y el cantante tuvo créditos de composición en las canciones Moonchild, Can I Play With Madness, The Evil That Men Do y Only the Good Die Young. Seventh Son of a Seventh Son de 1988 surgió como idea cuando Harris leyó el libro Seventh Son de Orson Scott Card, publicado en 1987. Este es la primera parte de una saga de 8 libros y solo el primero fue publicado antes que el álbum que nos ocupa y por lo tanto solo el primero pudo servir de inspiración. En él se narran las aventuras de una familia de colonos que tratan de asentarse en tierras americanas antes de la creación de los Estados Unidos. El autor mezcla el contenido histórico con la fantasía. Se mueve en un universo donde la magia es parte de la vida de esas personas. Y Alvin, el séptimo hijo varón vivo de un séptimo hijo varón, demuestra tener habilidades especiales. Es un hacedor y como tal tiene el poder de hacer que las cosas sucedan en el modo que él lo dispone. Así puede tallar piedra como si fuera mantequilla o hacer que unas cucarachas vayan al cuarto de sus hermanas para asustarlas, entre otras cosas. Si bien el álbum cuenta la historia de un séptimo hijo desde su nacimiento hasta su muerte, el libro de Orson Scott Card acaba cuando Alvin tiene 10 años. En principio, ambas historias no parecen tener mucha relación, pero observando con atención se pueden apreciar múltiples similitudes. Hay una fuerza maligna que quiere acabar con el séptimo hijo desde su nacimiento. Eso se narra en Moonchild, en el disco y en el libro. En los primeros capítulos, donde no solo Alvin está a punto de morir ahogado por su propio cordón umbilical, un elemento presente en el retoño de Eddie de la portada del álbum, sino que su hermano Vigor, el primogénito, está a punto de morir antes de que nazca Alvin, lo cual no le otorgaría poderes especiales a Alvin, pues sería solo un sexto hijo vivo. Vigor muere justo después del nacimiento de Alvin, convirtiéndolo así en un genuino séptimo hijo varón vivo de un séptimo hijo varón. El séptimo hijo está afectado por las influencias del bien y del mal, una constante en la discografía de la doncella. El mal quiere acabar con él, alejarlo del camino, hacerlo fracasar, y el bien quiere preservarlo y ayudarlo a elegir el camino correcto. En el libro suceden extraños sucesos que parecen milagros. Así, Alvin está justo debajo de un tablón que cae de manera inexplicable, pero justo antes de aplastarlo, se parte en 2 pedazos quedando totalmente ileso. El séptimo hijo tiene pesadillas provocadas por su incierto destino y las dificultades que tendrá que afrontar. Es lo que cuenta Infinite Dreams. Alvin tiene pesadillas con un extraño ser que solo él puede percibir y que recibe el nombre de El Deshacedor, que amenaza con deshacerlo todo desde la sombra sin que nadie lo perciba hasta reducirlo todo a polvo. Alvin es el único que puede notar que existe y deberá acabar con él aunque no sabe cómo. El séptimo hijo no sabe de sus facultades en un principio. Las descubrirá poco a poco. Tendrá que aprender a controlarlas con gran esfuerzo, pues nadie puede guiarle en su viaje interior. En ambos casos se menciona un fuego interior que arde mientras hay vida. Alvin adquiere la facultad de curar igual que el séptimo hijo del disco, pero no puede predecir el futuro. En el libro esa es la función de las teas, mujeres que ven la llama interior de las personas incluso desde lejos y con obstáculos y pueden predecir el futuro.
El séptimo hijo termina por emprender un viaje alejándose de todo lo que ama y conoce para aprender más sobre sí mismo y alejar el mal que le acompaña de los suyos. Es lo que ocurre al final de The Evil That Men Do. Al final del libro, Alvin queda en partir para aprender el oficio de herrero en un pueblo lejano por orden de su padre que, aunque lo quiere, sabe que lo mejor es alejarlo, pues, aunque no puede confesarlo, él mismo extraño siente impulsos homicidas hacia su propio hijo que cada vez le cuesta más reprimir. Otra fuente de inspiración para el álbum y que ya ha servido a Iron Maiden en múltiples ocasiones es la Biblia, en la que se hace continua referencia al número 7 como símbolo de perfección, de número pleno. La formación para este trabajo fue la siguiente: Steve Harris en el bajo, Bruce Dickinson en la voz, Dave Murray en guitarra, Adrian Smith en guitarra y Nico McBrien en batería. Yendo con lo que sería la portada, la misma fue ilustración de Derek Riggs, un artista británico conocido por ser creador artístico de Eddie the Head, Eddie, la mascota de Iron Maiden. Derek es considerado como el artista gráfico más importante de la historia del metal por la revista Kerrang y acompañó a la banda desde la primera portada. También ha trabajado para la carrera como solista de Bruce Dickinson en el álbum Accident of Birth. Igualmente trabajó con Stratovarius en la carátula del álbum Infinite y para la banda española Valhalla en la carátula de su segundo álbum Once Upon a Time. Para su artwork le pidieron a Riggs algo surreal, diferente y bizarro. Dickinson le mostró una ilustración de Gustavo Doré que muestra un paisaje del noveno círculo del infierno de Dante con un lago helado en donde traidores son castigados. Al artista lo atrajo la idea de dejar atrás los escenarios urbanos y experimentar con surrealismo. El horizonte nevado simbolizando la clarividencia de un futuro inhóspito y distante. En este nuevo Eddie se incorpora un feto. Este representa la etapa fetal de Alvin Maker, el protagonista de la historia, que por acción de Lucifer intenta ser asesinado por ahorcamiento con su propio cordón umbilical para evitar su nacimiento. La manzana roja y verde representa el Xing-Shang, término de origen chino que significa literalmente oscuro brillante. Estos dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas y que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Este concepto representa la constante puja entre el bien y el mal que se da en la historia y que además sería un tema recurrente en los distintos álbumes de la banda. La llama sobre la cabeza de Eddie para materializar la inspiración y en el cielo se observan focos de luz suspendidos en el aire que le da ese tono de surrealismo. Los picos nevados de la contratapa nos muestran a los Eddies del pasado. Y bueno, el primer tema del álbum es Moonshine. Este es un temazo y lo que tiene este álbum es que las introducciones, las intros de los temas son memorables, ¿no? Según uno escucha las intros y ya fácilmente puede reconocer todos los temas. Y este disco arranca con una intro acústica con una serie de versos que ahora voy a desarrollar. 7 pecados capitales, 7 formas de ganar, 7 caminos sagrados al infierno y comienza tu viaje. 7 pendientes descendentes, 7 esperanzas ensangrentadas, 7 son tus fuegos ardientes, 7 tus anhelos. Y con estas mismas palabras termina el disco, lo que le da un toque de misterio infinito. Desde Pitágoras, que lo consideraba un número perfecto, hasta en la Biblia donde se lo nombra continuamente, el 7 es algo misterioso. Se lo considera un número mágico al estar compuesto por el 3, que es un número sagrado,
y por otro lado el 4, que tiene una simbología terrenal. Representa pues la totalidad del universo en movimiento. El número 7 lo encontramos en múltiples referencias, desde los 7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo, los 7 mares, las 7 notas de la escala mayor musical, los 7 infiernos de Dante en la Divina Comedia, los 7 días de la semana. En todas las antiguas civilizaciones, el 7 desempeñó un papel fundamental en las creencias religiosas. Para los babilonios, este número representaba a sus 7 dioses principales: Marduk, Ea, Sababa, Nusku, Sumalia, Sugamuna y Negral. Incluso el 777 se utiliza en contraposición al 666, es decir, el número de la bestia. En este caso, el 777 es una cifra venerada por multitud de religiones al encontrar una conexión con el universo y lo sagrado, un número asociado con la buena suerte, la felicidad y el éxito. En resumen, el 7 lo debemos entender en el ámbito de la numerología y simbología como algo positivo, encarna la perfección. Yo soy el que no ha nacido, el ángel caído mirándote. Babilonia, la puta escarlata, me infiltraré en tu gratitud. No te atrevas a salvar a tu hijo. Mátalo ahora y salva a los jóvenes. Sé la madre de un bebé estrangulado al nacer. Sé el propio diablo. Mi nombre es Lucifer. Lucifer, el ángel caído, conoce el advenimiento del séptimo hijo y trata de acabar con él incluso antes de nacer, pues es un estorbo en sus maléficos planes. Babilonia, la ramera, es la madre del séptimo hijo, y Lucifer trata de convencerla para que mate a su hijo. Solo de ese modo evitará la matanza indiscriminada de niños que maquina Lucifer al estilo de Herodes para acabar con Jesús. Pero si Lucifer sabe que Babilonia es la madre, ¿por qué no matar a su hijo directamente? Babilonia, la ramera escarlata, es un personaje que aparece en el Apocalipsis. Llévome en espíritu al destino y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana. Sobre su frente llevaba escrito el nombre Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las aguas que ves sobre las cuales está sentada la ramera son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. La mujer que ha visto es aquella ciudad grande que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Apocalipsis 17. Niño Luna, escucha el grito de la mandrágora. La mandrágora es una planta, varias veces usada en la Edad Media como planta mágica. Cuento las cabezas de los no nacidos, a los malditos los encontraré a todos, y si mueres por tu propia mano como suicidio, serás condenado. Y si intentas salvar tu alma, te atormentaré, no envejecerás. Con cada segundo y cada respiración que pase, estarás tan solo que tu alma se desangrará hasta morir. Ahora Lucifer se dirige directamente al séptimo hijo, amenazándolo. Los gemelos están agotados, son las 7 de la noche. Géminis se eleva mientras los labios rojos se besan para morder. 7 ángeles y 7 demonios luchan por su alma. Cuando Gabriel yace durmiendo, este niño nació para morir. Géminis es una constelación del zodíaco y es el signo zodiacal asociado a un par de gemelos unidos. El séptimo hijo será Géminis. Los vampiros de Lucifer acechan, como los labios rojos besan para morder. Ángeles y demonios pelean por llevarse al séptimo hijo y Lucifer espera un descuido de las fuerzas del bien para acabar con él. Cuando Gabriel yace durmiendo, uno más muere, uno más vive. Un bebé llora y una madre se aflige. Por todos los pecados que cometerás pedirás perdón y ninguno te daré. Una red de miedo será tu abrigo para vestirte en la noche.
un escape afortunado para ti, joven, pero te veré condenado en una noche sin fin. Lucifer ha fallado. Ha matado a algunos de los nacidos, pero no al séptimo hijo. La historia acaba de comenzar. Bueno, el segundo tema es Infinite Dreams, sueños infinitos. Este es otro temazo también, que empieza con una intro así como de teclados, bien tenue, así como de fondo, inicio melódico, y después como el tema va subiendo en intensidad, como va en increciendo, y un tema que transcurre a medio tiempo, un temazo, uno de los mejores del disco. Y bueno, y aquí vemos el protagonismo que tienen los teclados, ¿no? Que obviamente en su momento esto había sido muy criticado por los fanáticos más acérrimos de la banda, ¿no? Pero la verdad que estos teclados les queda espectacular al trabajo. Incluso se había dicho que esto era un intento de venderse de la banda, pero no, la verdad que nada que ver. Al contrario, esto constituye una evolución, le da un sonido y un ambiente espectacular, ¿no? Sueños infinitos, no puedo negarlos. El infinito es difícil de comprender. No podía escuchar estos gritos, ni siquiera en mis sueños más locos. El séptimo hijo recibe mensajes trascendentes, enigmáticos, a través de sueños que él siente como ajenos. No puedo oír estos gritos, ni siquiera en mis sueños más locos. Asfixia al despertar sudando, miedo a volver a dormirme, por si el sueño comienza de nuevo. Alguien me persigue, no puedo moverme. De pie, rígida, una estatua de pesadilla. ¿Qué sueño? ¿Cuándo terminará? ¿Y trascenderé? Sueño inquieto, la mente en confusión. Una pesadilla acaba con otra fértil. Llegando a mí tan asustado de dormir, pero asustado de despertarme ahora, demasiado profundo. En esta parte del tema vemos cómo el séptimo hijo está siendo acechado por sus pesadillas. Conforme los sueños continúan, el séptimo hijo se va acostumbrando y alcanza nuevas cuotas de comprensión. Empieza a ver que hay revelaciones importantes sobre cuestiones trascendentes en esos años, y le son reveladas a él. Quiere saber, pero más le da miedo que no esté a la altura de lo que descubra. No puede ser todo coincidencia, muchas cosas son evidentes. Me dices que eres un incrédulo. ¿Espiritista? Bueno, yo no soy ninguno de los dos. Pero, ¿no le gustaría saber la verdad de lo que hay ahí fuera, para tener pruebas y descubrir de qué lado está? ¿Dónde terminarías? ¿En el cielo o en el infierno? El séptimo hijo razona en silencio. Ayúdame a encontrar mi verdadero yo sin ver el futuro. Sálvame de torturarme incluso en mis sueños. El séptimo hijo le pide ayuda a un ser superior al verse agobiado por sus pesadillas. Tiene que haber algo más que esto, o dime por qué existimos. Me gustaría pensar que cuando muera tendré una oportunidad en otra ocasión, y para volver y vivir de nuevo, reencarnar. Juega el juego una y otra vez y otra vez. Tras estos sueños, Alvin queda con un dilema. El porqué de la vida y qué ocurre al final es lo que le preocupa. Quiere que exista la reencarnación. Quizá la intuye y espera la revelación que se lo confirme. Bueno, después llegamos al tercer tema, que es Can I Play With Madness. La canción Can I Play With Madness fue escrita por el guitarrista Adrian Smith, quien se inspiró en la historia corta de Lovecraft llamada El que susurra en la oscuridad. Can I Play With Madness fue el primer contacto con la audiencia de este disco, el primer single que llegó al puesto 3 de las listas británicas. Una canción muy comercial, capitaneada por un estribillo muy pegadizo, y que fue promocionado por un videoclip escrito y dirigido por Julian Doyle, y que protagonizó el actor Graham Chapman de los Monty Python, quien murió un año después de cáncer. Se trata de un tema corto, directo, sin secretos, donde se desvela su mensaje desde el principio. Dame el sentido de preguntarme si soy libre. Dame una sensación de asombro al saber que puedo ser yo. Dame la fuerza para mantener la cabeza en alto y escupirles en la cara.
no necesito ninguna llave para abrir esta puerta. Voy a derribar los muros para salir de este mal lugar. El séptimo hijo queda perturbado después de los sueños que ha vivido y se pregunta si aún puede ser libre, si aún puede ser él mismo, pues se siente ajeno a su yo habitual, aunque en realidad es cuando está alcanzando su verdadera realización. Puedo jugar con la locura, el profeta miró fijamente su bola de cristal. Puedo jugar con la locura, allí no hay ninguna visión. Puedo jugar con la locura, el profeta miró y se rió de mí. Puedo jugar con la locura, hijo, que estás demasiado ciego para ver. Pero el séptimo hijo no está para juegos y la amenaza para que le diga lo que ve. El profeta accede de mala gana y le vaticina un futuro en el infierno. Tu alma arderá en un lago de fuego. Bueno, así llegamos al tema 4, que es The Evil That Men Do. Bueno, este es otro temazo que arranca con, tal vez, o al menos para mi gusto, la mejor intro que tiene Maiden, una intro épica, con una guitarra eléctrica, los teclados ahí de fondo. Espectacular, la verdad es que, como había dicho, las intros de estos temas son épicas, la verdad, ¿no? Son espectaculares. El amor es una navaja y yo caminé por la línea de esa hoja de plata. Dormía en el polvo con su hija, con los ojos rojos por la masacre de la inocencia. Pero rezaré por ella, la llamaré por su nombre en voz alta. Sangraría por ella, si pudiera verla ahora. Inspirada en un pasaje de la obra de William Shakespeare, Julio César, The Evil That Men Do, el segundo sencillo del disco, se desarrolla con un toque clásico de Maiden. Según Bruce Dickinson, se trata de cómo nuestro protagonista pierde su virginidad. Desafortunadamente, lo pierde con Lucifer, quien se le presenta disfrazado de una tentadora mujer, viviendo al filo de una navaja, equilibrándose en una repisa. Viviendo al filo de una navaja, el mal que hacen los hombres sigue y sigue. Aquí Maiden realiza un guiño al escritor más famoso que han dado las letras anglosajonas, William Shakespeare. En su obra de teatro Julio César, más concretamente en la segunda escena del tercer acto, hay una cita que se ha convertido en un clásico de la literatura inglesa. Círculo de fuego, mi bautismo de alegría parece haber llegado a su fin. Inmolado el séptimo cordero, se abre ante mí el libro de la vida. Pero oraré por ti, y algún día puede que regrese. No llores por mí, más allá es donde aprendo. De nuevo aparece el simbolismo bíblico, bautismo, cordero. Recordamos que el cordero es el animal divino. Vi en medio del trono y de los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero, que estaba en pie como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Apocalipsis 5. Por ahora el séptimo hijo no tiene ataduras y puede emprender su camino. El libro de la vida se abre ante mí. Se desprecia de alguien, quizás de su familia, va a emprender el viaje que estaba destinado a hacer como séptimo hijo. Y bueno, así llegamos al tema 5, que es Seventh Son of the Seventh Son, que justamente es el tema que le da nombre al álbum. Y este es un temazo impresionante. Este es el tema más largo del álbum, que dura 10 minutos, no sé si más, no me acuerdo bien. Tema bien progresivo. Y aquí para mí está la mejor parte del disco, que es un intervalo instrumental en donde los teclados son los protagonistas. No, la verdad, impresionante. Y esta parte, yo siempre me la imagino como hay una puja, una lucha entre el bien y el mal, y los teclados de fondo le dan como ese ambiente dramático, apocalíptico. Y no, la verdad, esa parte se pone la piel de gallina. Estoy escuchando el tema como que estoy esperando que llegue esa parte, porque
No, la verdad es impresionante, la verdad son grosos, fuera de serie. Aquí están, hermanos, todos ellos, todos los hijos divididos caerían. Aquí esperan el nacimiento del Hijo, el séptimo, el celestial, el elegido. Aquí el nacimiento de una línea ininterrumpida. Nació el sanador, el séptimo, su tiempo. Sin saberlo, bendecido, y a medida que su vida se desarrolla, lentamente revela el poder que tiene, séptimo hijo de un séptimo hijo. Este tema es un inciso en nuestra historia que explica más acerca del séptimo hijo y sitúa su vida en el contexto apropiado. Si bien los títulos anteriores y posteriores están narrados en primera persona por Lucifer, como en Moonchild, o por el propio séptimo hijo en el resto, esta es la narración necesaria para entender el resto de las canciones. Empieza con el nacimiento del séptimo hijo, pero no desde la perspectiva de Lucifer como en Moonchild, sino desde la perspectiva de sus hermanos que le esperan, conscientes de su importancia y sus poderes. Luego observan el progreso que hace, el bien y el mal, qué camino tomará. Ambos intentan manipular el uso de sus poderes antes de que sea demasiado tarde. El séptimo hijo crece y las influencias del bien y del mal se cruzan constantemente en su camino, tratando de atraerle hacia uno u otro bando. Hoy nace el séptimo, nació de mujer el séptimo hijo, y él a su vez de un séptimo hijo. Él tiene el poder de sanar, tiene el don de la segunda vista. Él es el elegido, así quedará escrito, así se hará. Los poderes del séptimo hijo son sanar y la clarividencia, que es la predicción del futuro, como veremos en la profecía, y el clarividente. Las enigmáticas líneas, así se escribirá, así se hará, dan carácter profético a todo lo enunciado sobre el séptimo hijo. Bueno, después llegamos al tema 6, que es The Prophecy, y este tema constituye el único aporte de Murray desde el punto de vista compositivo para este álbum. Y también este arranca con una intro de teclados espectacular. Y no, la verdad que, como venimos diciendo, ¿no?, las intros de este álbum son impresionantes, son épicas, ¿no? La verdad que un trabajo fenomenal que lo hace un disco inolvidable, ¿no? Realmente este es una obra de arte, ¿no? Ahora que sé que ha llegado el momento adecuado, mi predicción seguramente se cumplirá. El desastre inminente se avecina y todo el pueblo está condenado. ¿Por qué no me escuchas? Es muy difícil entender que soy el verdadero séptimo hijo. Tu vida o muerte depende de mí. El séptimo hijo ya no es un aprendiz, conoce sus facultades y sabe usarlas. Se ha decantado por el bien y está acá convencido de ayudar a una aldea que ve condenada en un futuro inminente. Alerta a la aldea, pero no le creen. Sufrimiento y dolor ante un desastre inminente. Almas llorando la risa del diablo. Escuché el grito de los 7 silbadores. Lucifer sonríe, mira y espera. El séptimo hijo trata desesperadamente de convencer a los aldeanos de que sus vidas dependen de su capacidad para ver el futuro. Ahora que ven que el desastre ya está hecho, me echan toda la culpa a mí. Sienten que provoqué una maldición. ¿No saben que el tormento se queda conmigo sabiendo que camino solo? A través de los ojos del futuro veo. Ni siquiera saben qué es el miedo. No saben que soy yo el que está maldito. Pero no solo no le creen, sino que cuando sucede el desastre, le echan la culpa, creyendo que trajo una maldición. Pero ellos no tienen ni idea de sus sufrimientos. Solo, atormentado y aterrorizado, ante un futuro lleno de sucesos terribles que está condenado a saber antes de que suceda. El purgatorio atrae a las almas perdidas para siempre. Vida después de la muerte o cielo en el más allá. Escuché nuevamente el llamado de los 7 silbadores. Ahora Lucifer se ríe y el infierno les espera. De nuevo la curiosa mezcla entre la voz de Dickinson y la maléfica. Lucifer ha ganado esta batalla, apoderándose de algunas almas. Tenía sus vidas en mis manos, su destino,
sus fortunas en mis visiones. Nadie creyó en mi verdadera profecía y ahora es demasiado tarde. El séptimo hijo se lamenta de la pérdida de esas vidas. Bueno, después llega el tema 7, que es The Clairvoyant. Bueno, este es también un temazo que arranca con una intro espectacular. Arranca ahí con el bajo de Steve Harris y bueno, después ya entran las guitarras gemelas que son características del Maiden, ¿no? Y según una entrevista que le hacen a Steve Harris, la canción está inspirada en una vidente británica, una psíquica que se decía que tenía poderes para ver el futuro, llamada Doris Stokes. Él se preguntaba que si ella podía, si ella era capaz de ver se preguntaba él mismo, ¿no? Si ella tenía la capacidad para ver el futuro, si tenía la capacidad para ver su propia muerte. Incluso es una mujer que tiene libros escritos, ¿no? Y aquí hay un solo de guitarra que está interpretado por Dave Murray. Siento el sudor brotar de mi frente. ¿Soy yo o son las sombras las que bailan en las paredes? ¿Esto es un sueño o es ahora? ¿Es esta una visión o normalidad que veo ante mis ojos? Me pregunto por qué, me pregunto cómo. Que parece que el poder es cada día más fuerte. Siento una fuerza, un fuego interior, pero tengo miedo de no poder controlarlo más. Al igual que ocurría con sus sueños, el séptimo hijo se ve de nuevo superado, en esta ocasión por su capacidad adivinatoria. Llega un momento en que no sabe distinguir lo que es verdad y lo que no. No sabe si lo que está viendo es la realidad o es otra de sus visiones. Hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Cuando llega el momento de conocer al Creador, hay un tiempo para vivir, pero no es extraño que apenas naces te mueres. El séptimo hijo, en un momento en el que se siente tan vulnerable, reflexiona sobre la vida y la muerte y plantea la vida como un camino hacia la muerte. Con solo mirar a través de tus ojos, puedo ver el futuro penetrando a través de tu mente. Mira la verdad y mira tus mentiras. Pero a pesar de todo su poder, no podía prever su propia desaparición. Volvemos al estilo narrativo. Se define un poco más el don de la clarividencia, revelando su única limitación, la de prever la propia muerte. Hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Cuando llega el momento de conocer al Creador, hay un tiempo para vivir, pero ¿no es extraño que apenas naces te mueres y renaces de nuevo? De alguna manera el séptimo hijo ha encontrado la respuesta al más allá que buscaba en sus sueños. Existe la reencarnación. Y bueno, así vamos llegando al final del álbum con el tema 8, que es Only the Good Die Young, que tiene un tremendo estribillo y cierran de la forma que solo ellos saben hacerlo, ¿no? Arranca de forma espectacular y termina también de forma espectacular con la misma frase que había iniciado. El demonio en tu mente te violará en tu cama por la noche. La sabiduría de los siglos, las mentiras y los ultrajes ocultos. El tiempo no espera a nadie, mi futuro se revela. El tiempo no espera a nadie, mi destino está sellado. El séptimo hijo se siente decepcionado de la vida. El mal parece triunfar siempre, pues vive en la mente de los hombres. Tantas injusticias y atrocidades a lo largo de la historia sin importar los avances de la humanidad. Sigue habiendo maldad en cada rincón. Además parece que la única cosa que no podía adivinar le ha sido develada. Su propia muerte está cerca. Mi destino está sellado. Pero la acepta como algo natural. El tiempo no espera a ningún hombre. Si cancelo mañana los no muertos, me lo agradecerán hoy. Vuelo en la cara de tus profetas, me burlo de tus obras de mortalidad. La luna está roja y sangrando, el sol está quemando y negro. El libro de la vida guarda silencio, no hay vuelta atrás. El futuro se ve muy negro, si cancelo mañana los no muertos me lo agradecerán hoy. Y no hay posibilidad de evitarlo, no hay vuelta atrás. El séptimo hijo se mofa e indigna ante las mentiras que los hombres crean para justificar lo injustificable. Vuelo en la cara de tus profetas, me burlo de tus obras de mortalidad. La naturaleza parece mostrar sus propias reacciones.
La luna está roja y sangrante, el sol está quemando y negro. No hay futuro para el séptimo hijo. El libro de la vida que se le abría en The Evil That Men Do ahora está silencioso. Solo los buenos mueren jóvenes, todo el mal parece vivir para siempre. De nuevo se aprecia cómo el séptimo hijo se siente derrotado ante las fuerzas malignas que parecen no tener fin. Loco misterioso, víctima de una cruel farsa. Algún peón inocente en un final de juego. Un punto muerto más. La muerte es otro cumpleaños. Una forma de despedirte de tus sueños. Los muertos vivientes viven dentro de nosotros y miran a través de nuestros ojos. El séptimo hijo no deja de hacerse preguntas sobre la vida, la muerte y el más allá. Caminar sobre el agua son milagros en los que puedes confiar. Mire tu ataúd. Está a la altura de tu lujuria, así que creo que lo dejaré con sus obispos y su culpa. Así que hasta la próxima, que tengas un buen pecado. La vida del séptimo hijo se apaga, posiblemente por su propia acción ante la desidia que experimenta por la vida. Está indignado por la estupidez de los hombres que, si bien pueden creer en milagros como caminar sobre las aguas, no creen en sus profecías. El hombre está ansioso y se siente culpable. Sin embargo, no puede dejar de pecar. Ahora lo ve todo tan fútil. 7 pecados capitales, 7 formas de ganar, 7 caminos santos al infierno, 7 pendientes descendentes, 7 esperanzas ensangrentadas, 7 son tus fuegos ardientes, 7 tus anhelos. Y bueno, amigos, así termina este gran trabajo, un disco fundamental para muchos, de los cuales me incluyo la obra cumbre de Iron Maiden. Un trabajo progresivo, innovador, un disco conceptual, ¿sí? Es decir, que todos los temas hablan, todas las canciones hablan sobre un mismo tema. Bueno, el uso de teclados, que fue muy criticado, y a mí me gustan mucho estos discos y es lo que le da un plus extra sobre otros, que son las historias que tienen, ¿no? Cuando todos los temas hablan sobre una misma historia, le da como ese plus extra, un gustito especial, ¿no? Y como vemos, las letras, la verdad que están espectaculares, ¿no? Muy buenas. Y ahí ves que todo el bagaje cultural que hay detrás, ¿no? Porque hay, nombra pasajes de la Biblia, pasajes de otros libros, libros de Shakespeare, el libro obviamente en el cual se basa la historia, toda la terminología, la lírica que usan, metafórica. No, la verdad, la parte lírica de Iron Maiden es espectacular. Mucho se hace referencia o hincapié en la parte musical, pero las letras, la verdad, impresionante, muy bueno. Nada, un disco fundamental. Por ahí, si te gusta por ahí coleccionar esto, este disco no puede faltar. La verdad que es una obra de arte, un álbum tope de gama, y bueno, muestra todo lo que una banda puede llegar a hacer, ¿no? Desde el punto de vista musical y desde la lírica, con esas letras espectaculares. Y bueno, cualquier dato que tengan o cosa o algún dato que se me haya pasado, lo pueden poner incluso hay una parte en la portada, en la contratapa, que aparece un libro. No sé si lo han visto. Véanlo, aunque la verdad no sé qué significa, no sé si significará el libro en el cual se basó este álbum, o será la Biblia. La verdad desconozco, si alguien lo sabe. Y bueno, todos los datos que puedan aportar, que no lo haya puesto aquí, son bienvenidos, ¿no? Así que bueno, amigos, un disco más que pasa por Ajeno al Tiempo. Muchas gracias por los mensajes que me mandan y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo.